José Luis García Guerrero, natural de Albacete, obtuvo su licencia en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Vale, muy bien, pues empezamos. ¿Cree que la figura jurídica del estado de excepción, coincidiendo con lo expuesto en el fallo del Tribunal Constitucional, por lo que sabemos, es la idónea para el control de la población? No, ciertamente estoy en profundo desacuerdo con la mayoría del Tribunal Constitucional. No hemos podido todavía leer completamente la sentencia, sí tenemos una anticipación, y también sabemos lo que se ha estado debatiendo estos meses entre constitucionalistas. Más del 90% de los constitucionalistas estimamos que la Constitución española demuestra una vez más que es una de las más avanzadas del mundo al ser uno de los pocos ordenamientos constitucionales que tenía una previsión expresa de en qué medida y cómo se tenían que limitar los derechos fundamentales para combatir una pandemia. Y eso lo teníamos gracias a la regulación del estado de emergencia más suave, más leve, que es el estado de alarma, que preveía específicamente una limitación de la libertad ambulatoria para poder combatir una pandemia como el COVID. Entonces, no coincido, discrepo rotundamente de la fundamentación del tribunal, que aunque no la he leído, ya sabemos por dónde va a ir porque llevábamos los constitucionalistas debatiendo sobre este tema un año. ¿Considera que el estado de alarma en virtud de la ley o de excepción es suficiente para controlar la pandemia como creyó el gobierno? Vamos a ver, si es que realmente el estado de alarma es suficiente y no se requiere de excepción. Porque aquí lo que estaba en juicio si se trataba de una limitación o una suspensión de la libertad de movimientos que tienen las personas. Entonces, evidentemente, para poder combatir esa pandemia era imprescindible establecer una restricción muy estricta de nuestra libertad de movimiento. Es decir, como sabemos, uno no podía tener, por ejemplo, para ver otros familiares, pero la mayoría de las actividades ambulatorias de movimiento que una persona hace, ir a la compra, ir al estanco, ir a la farmacia, ir a trabajar, en condiciones normales, muchas de ellas las podía hacer. Por tanto, estábamos ante una limitación y no una suspensión, como defiende la mayoría del tribunal, que una suspensión es que yo durante un periodo de tiempo no puedo ir a ningún sitio, no tengo libertad ambulatoria, no me puedo desplazar. Y eso no es lo que sucedió. No se trataba de una suspensión, sino de una limitación. La diferencia entre limitación y suspensión es clave, porque si estamos ante una limitación, procede el estado de alarma, y si estamos ante una suspensión, procede el estado de excepción, que es lo que ha considerado la mayoría del tribunal. ¿Y considera que sería necesario, como así ha propuesto ya el Congreso de los Diputados, una ley pandémica para el control de la población? ¿O considera que nuestro ordenamiento jurídico es tan amplio como para poder, desde el punto de vista jurídico, regular este tipo de situaciones sin necesidad de promulgar dicha ley? Bueno, la verdad es que me parece un poco desacertado esa opinión del Congreso de los Diputados. Como acabo de decir, la Constitución española es una de las pocas en el mundo que tenía una previsión expresa a través de la ley que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio. Es una de las pocas leyes en el mundo que tenía previsto una pandemia. Hubo otros países como Italia que no lo tenía previsto y tuvo que aprobar toda una legislación que toda la doctrina italiana sabe que es inconstitucional. En Italia están aplicando una normativa inconstitucional. En Alemania no tenían la previsión en la Constitución alemana de la española y tuvieron que aprobar una ley expresamente para combatir la pandemia. En España tenemos esa previsión, por tanto no es necesario hacer lo mismo que en Alemania de desarrollar una ley expresa porque ya la teníamos. Lo que sí es cierto es que esa ley hay que mejorarla. La ley que regula el estado de alarma para pandemias habría que mejorarla enormemente. Aunque bien es cierto que esto va a ser algo difícil, dada esa inexplicable, para muchos constitucionalistas, sentencia que ha aprobado 6 magistrados frente a 5. Y por último, ¿cree que el Constitucional declarará también inconstitucional el segundo estado de alarma? Me temo que es muy posible, que sí. La mayor parte de los constitucionalistas estimamos que la segunda declaración del estado de alarma es claramente inconstitucional. Y no por esta dificultad que hay entre distinguir entre lo que es una limitación de los derechos o una suspensión que acabo de explicar. El segundo estado de alarma
la limitación fue menos estricta, menos dura y por tanto no presenta las dificultades en que quepa confundir, como ha hecho la mayoría del tribunal, una limitación con una suspensión. Entonces, por esa parte no hay problemas respecto a su constitucionalidad. En cambio, sí los hay en que el estado de alarma, a diferencia del de excepción, una de las grandes garantías que tiene para la defensa de los derechos de los ciudadanos es que el gobierno, cuando limite los derechos, tiene que comparecer en el Congreso para explicar cada 15 días las razones, los motivos y los fundamentos por los cuales limita los derechos fundamentales. Y entonces esa comparecencia del gobierno que tiene que dar explicaciones ante el Parlamento es toda una garantía para los ciudadanos, ¿no? Y como usted recuerda, el gobierno no comparecía cada 15 días, sino que hizo que no iba a comparecer en 6 meses, lo cual es una inconstitucionalidad flagrante, una falta de consideración a todos los ciudadanos que estamos representados a través de nuestros diputados en el Congreso y una dejación de funciones por parte del Congreso ciertamente alarmante. Entonces yo creo que sí va a haber una declaración de inconstitucionalidad por la no comparecencia cada 15 días del Gobierno ante el Congreso para dar las explicaciones. Y también puede que tenemos algunas dudas los constitucionalistas en que quizá también es inconstitucional la dejación de funciones que se ha hecho al no dirigir la pandemia desde el Gobierno central, sino dejar la adopción de las limitaciones en manos de las comunidades autónomas. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Igualmente, que tenga un buen día. Igualmente.